Buenos días a todas y a todos. Egun on guztioi. Buenos días también a la vicerrectora de Proyección Universitaria y Relaciones Internacionales, querida Eloisa. Y me acompañan también hoy en esta mesa, empezando por mi izquierda, por vuestra derecha, el portavoz del Partido Socialista de Navarra, el señor Garmendia Pérez. A su derecha está la portavoz de Unión Pueblo Navarro, la señora Altuna Ochotorena, y a la derecha del todo, a mi derecha, a su izquierda, el señor Martínez Urina Bernechea, que es el portavoz de Geroa Bai. Os decía que buenos días, egun on guztioi, y bienvenidas y bienvenidos a este Parlamento, al Parlamento de Navarra, sede de la soberanía de la ciudadanía y lugar por excelencia, sobre todo hoy, del debate y el uso de la palabra. Es un honor, como no puede ser de otra manera, para este Parlamento, para esta Cámara, para este Legislativo, contar con la participación de estudiantes de universidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Oviedo, País Vasco, Zaragoza y, como no, la anfitriona, la Universidad Pública de Navarra. Eskerrak eman nahi dizkizuegu liga hau bultzatzeagatik, auspotzeagatik eta eztabaida baliatzeagatik, eztabaida funtsezkoa delako komunikazio eta ikerkuntza gaitasunak sustatzeko, ezinbestekoa elkarbizitza hobetzeko eta herritarron arteko harremanak sendotzeko. Os decía que queremos felicitaros por promover y dar vida a esta liga, ejercitar el debate, que es clave en el fomento de las habilidades comunicativas y de investigación e imprescindible para mejorar la convivencia y fortalecer los lazos entre la ciudadanía. Porque, aunque en política el debate se convierte en la herramienta lógica para constatar proyectos, sin embargo, debe ir más allá de los propios usos políticos. El debate debe ser la clave en la participación e implicación de la sociedad en el desarrollo de la misma para poder decidir sobre todos aquellos temas que nos atañen. Desde el convencimiento de que la participación siempre tiene que ir creciendo e incorporarla a nuestra actividad diaria, a nuestro cotidiano. Y desde el Parlamento queremos agradecer a vuestras 9 universidades la labor de mantener vivo y dinámico este tipo de actividades que persiguen fomentar entre las y los estudiantes el diálogo y la confrontación de ideas en público como ejercicio de convivencia, el desarrollo de habilidades personales de búsqueda de información, de análisis, de expresión oral, de actitud, de escucha, de trabajo en equipo y de rapidez de réplica. Como decía Marco Tulio Cicerón hace ya 2100 años, casi nada, en el orador se requiere la agudeza de los dialécticos, los conceptos de los filósofos, el lenguaje de los poetas, la memoria de los jurisconsultos, la voz de los trágicos, los gestos más parecidos a actores importantes. Por eso, entre los hombres, y añado yo, y las mujeres, nada se puede hallar más raramente que un orador o una oradora perfecta. Final honetara heldu zaretenez gero, ziur horietatik guztietatik hurbilago zaudetela, oratoria utzi eta eman diezaiogun bide eztabaidaren final honi. Ziur nago kalitatea handikoa izanen dela. Os comentaba que una de las características de las que seguro estaréis más cerca si habéis llegado hasta esta final, y además tenemos aquí a Marcos Uribiría Díaz de Illarraza, estudiante de la UPV, que se proclamó ayer vencedor del 4º certamen de mejor discurso del G9 y al que desde aquí felicito y junto a mí la felicitación de toda la mesa. Dejo ya la oratoria y demos paso pues a esta final del debate que seguro que será de una gran calidad. Así que comenzamos con el debate.
y buenos días a todos. Bueno, como sabemos, toca ahora debatir lo que es el último debate, el debate de la final de esta 10ª Liga de Debate Interuniversitario, como sabemos, entre la Universidad de La Rioja y la Universidad Pública de Navarra. Y el jurado que va a juzgar, valga la redundancia, este debate son, en primer lugar, José Miguel González, de la Universidad de Zaragoza; Marta Jacob, de la Universidad de las Islas Baleares; José Manuel León, de la Universidad del País Vasco; Víctor López, de la Universidad de Castilla-La Mancha; María José García, de la Universidad de Oviedo; Gonzalo Alonso, de la Universidad de Extremadura; y, por último, María Cantero, de la Universidad de Cantabria. Obviamente se quedan fuera Rafa García, de la Universidad Pública de Navarra, y Eugenio Sáenz Santa María, de la Universidad de La Rioja, por ser obviamente los jueces de los equipos que van a debatir en la final. Bien, y a continuación vamos a sortear las posturas. Por favor, pido que un miembro de cada equipo pues venga hacia aquí y hagamos el sorteo. La Universidad de La Rioja en contra y la Universidad Pública de Navarra a favor. Mucha suerte para todos y que sea buen debate.
Mientras nuestros equipos se siguen preparando, nos quedan 50 segundos, anunciarles que también se incorpora a esta mesa por parte de Geroa Bai el parlamentario Jokin Castilla Imaz. Ongi etorri, Jokin, bienvenido. Quiero empezar esta introducción enseñándoles esta fotografía. Efectivamente, son las murallas de Pamplona, un conjunto amurallado mejor conservado de Europa. Desde los inicios, esta ciudad ha sido un enclave de control, un punto estratégico de vigilancia. ¿Y por qué? Por su situación geográfica, vemos que Pamplona estaba muy cerca entre la frontera de España y Francia. Por ello se le llamaba la llave de las Españas. Desde siempre ha tenido una vocación protectora, por eso es considerada una ciudad fortaleza. ¿Qué pasó en un momento clave en el siglo XX? Los ciudadanos de esta ciudad vieron que la propia estructura de la muralla les estaba cerrando sus oportunidades de futuro. Es por ello que ellos querían una progresión y una evolución. ¿Cómo vemos actualmente el marco de la Constitución española? Como vemos, estamos en una necesidad de reforma. Queremos salir de esa zona de confort y, por lo tanto, adaptarnos a los nuevos tiempos. Buenas tardes, mi nombre es Marta Lázaro y junto a mi equipo formado por David García Andía, Raúl Lecumberri y Jesús Vidán vamos a representar a la Universidad Pública de Navarra, defendiendo la postura a favor de que se debe reformar la Constitución en relación con la organización territorial del Estado. Para ello comenzaré estableciendo el marco de este debate, para posteriormente poder desarrollar los 3 ejes argumentales sobre los que se basa nuestra postura. Primeramente, queremos destacar que nosotros tenemos una necesidad de reforma, tanto formalmente previsto en la Constitución como materialmente, es decir, adaptar esa Constitución a esos cambios. Nuestro actual modelo presenta unas graves deficiencias y, como podemos observar, el tiempo no las ha remediado. Asegurar esta adaptación del modelo autonómico, que es lo que queremos resaltar, que nosotros estamos a favor de esa adaptación y no de esa adopción de un nuevo modelo, sino de adaptar nuestra Constitución a los cambios que se están dando actualmente y a esas graves deficiencias que hemos adelantado anteriormente. Ustedes no quieren reformar la Constitución, por lo tanto, deberán demostrarnos que este sistema no es constitucionalmente mejorable, porque, por lo tanto, será reformable. Nuestra postura está basada en un texto llamado Ideas para la reforma de la Constitución, elaborado por 10 profesores de Administrativo y Constitucional. Para ello, voy a explicaros que esta necesidad de reforma la vamos a demostrar en base a nuestros 3 argumentos, nuestros 3 ejes argumentales. Y para ello hemos elaborado un esquema muy sencillo para explicaros esta reforma. Partimos de la base en que nosotros vamos a ver un problema y adoptar una solución. Es decir, en este caso vemos 3 problemas con 3 soluciones. Para ello partimos del primer argumento, que es el argumento de la estabilidad. El segundo argumento, que es el argumento de la participación. Y, en tercer lugar, el argumento de la eficiencia. Como ven, podemos ver el problema, la solución y los artículos que, a nuestro parecer, se deberían reformar. En primer lugar, paso a explicar el argumento de la estabilidad. Y en ello vemos el problema de la inestabilidad. Por lo tanto, nuestra solución es la concreción de competencias, es decir, que en la Constitución estén mejor definidas aquellas competencias exclusivas del Estado y de las comunidades autónomas. Por ello, nuestros argumentos son que vamos a reformar del artículo 148 al 150 de la Constitución. Nuestro segundo argumento es el argumento de la participación. Es decir, nuestro problema, lo que vemos aquí, es la insuficiente participación territorial que vemos de esas comunidades autónomas en esa Cámara de Representación Territorial. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra solución? Aportar un Senado territorial, es decir, un Senado que verdaderamente represente a las comunidades autónomas. Y, en tercer lugar, vemos el argumento de la eficiencia.
Y aquí vemos el problema de la ineficiencia. ¿Por qué? Porque vemos que existen duplicidades, en concreto en las diputaciones provinciales. Y por ello, el artículo que queremos reformar son el 14. Por lo tanto, artículos a reformar 148 a 150 en relación al primer argumento, en el segundo 69, 89 y 90 y en el tercero 141. Porque nosotros defendemos que sí es necesario reformar la Constitución en relación con la organización territorial. Gracias. Una cucharada de aceite de oliva virgen, una cebolla pequeña, picada, 2 dientes de ajo, picados, un pimiento rojo, picado en trozos pequeñitos, 250 gramos de chorizo, cortado en rodajas de 2 centímetros de grosor, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimentón dulce o quizás una cucharadita de pimentón picante. Y de esta manera, endulzado todo, con el toque de cariño propio de una abuela, en este caso la mía, es como se preparan un típico plato de patatas a la riojana. Para mí su cocina representa el amor, la unidad, la cohesión. No digo que sea el mejor plato del mundo, ni mucho menos que mi abuela sea la mejor cocinera del planeta, pero algo es seguro. Su plato, al igual que su cocina en general, representa la esencia de mis antepasados, de mi familia, pasada, presente y futura. Buenos días, soy Damaso Manzano y junto a mi equipo, la Universidad de La Rioja, defenderemos que no es necesario acometer una reforma constitucional en relación a la organización territorial del Estado. Para ello, mi equipo y yo defenderemos 3 argumentos que nos llevarán a considerar la reforma como algo que, por supuesto, no es necesario. En primer lugar, la ausencia de respaldo social suficiente. En segundo lugar, la ausencia de altura política y de mayorías parlamentarias. En tercer lugar, la cuestión catalana. Es un momento inapropiado para cambios. Antes de pasar a explicarles brevemente los argumentos que más tarde mi equipo expondrá, permítanme definirles 2 conceptos clave en los que nos apoyaremos a lo largo del debate. El primero es reformar y el segundo es constituir. Reformar entendiendo como volver a formar, rehacer, y constituir, ser determinadas cosas o personas las partes o elementos de cierta cosa. Bien, les decía que el primer argumento es que no existe un respaldo social suficiente. Lo único que está claro es que nadie tiene nada claro. En cuanto a las posiciones a favor y en contra de una reforma constitucional, no hay mayorías claras establecidas a favor ni de una posición ni de otra. Además, si centrásemos la pregunta en relación a la organización territorial del Estado, que es lo que nos lleva hoy aquí, las posiciones se vuelven todavía más difusas, si cabe. Nos reafirmaremos en nuestra segunda postura diciendo que existe una ausencia de altura política y de mayorías parlamentarias. No se puede acometer con éxito una reforma constitucional con la actual composición de las cámaras de representación. La razón, la multiplicidad de sensibilidades en ella representada. Por último, es un momento inapropiado para cambios. Aquí hay que destacar la situación de inestabilidad de con la cuestión catalana. ¿Se puede llegar a hablar de reformar? Bueno, no lo negamos, pero lo que es claro es que no es un momento adecuado para afrontar cambios de tanta trascendencia para nuestro Estado. Las reformas pueden alterar sustancialmente la cosa que se reforma, pero esto para nada garantiza que el cambio de lo que se realiza vaya a ser para mejorarlo. Lo mejor, normalmente, es enemigo de lo bueno. Permítanme destacar una frase que refleja muy bien la complejidad que entrañan los cambios y lo fácil que es errar en estos menesteres. Tomar decisiones apresuradas solo nos hace optar por la decisión más fácil y casi siempre esta decisión es errónea. Muchas gracias.
Decía Einstein que la vida es una especie de bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, pedalea hacia adelante. Bien, muy buenos días. Hoy parece ser que se van a enfrentar dos posturas. Por un lado, el inmovilismo. Me atrevería a decir que incluso no es inmovilismo, sino ceguera. Es decir, es como si se pusieran un pañuelo de estos, que nos sonará, porque los vimos todos el miércoles, y no reconocieran los problemas. O peor aún, reconociendo un problema, como el catalán, no quisieran actuar. Bien, frente a esa postura nos encontramos el reformismo. Para ello, vamos a tasar claramente tres problemas y daremos tres soluciones concretas, específicas, y se las trataremos de evidenciar, evidentemente. Fíjense que ustedes han hablado de patatas a la riojana, un plato que a mí personalmente me encanta. Pero les pregunto, ¿qué ocurre si las patatas están pasadas y tienen moho? ¿O qué ocurre si no tenemos sal? Habrá que echarla, habrá que condimentar. No vaya a ser que su abuela sea atragante, porque precisamente nosotros queremos que su abuela vaya bien. Nosotros queremos reforzar el modelo que ya existe. Nosotros no proponemos un modelo aparte, nosotros queremos reforzar el ya existente. Para eso vamos a señalar tres problemas. Me encargo de los dos primeros. El primero de ellos, la inestabilidad. Bien, fíjense que tenemos una Constitución que está llena de omisiones, de remisiones, de inconcreciones. Por ejemplo, en el artículo 150.2 se especifica que hay competencias exclusivas del Estado que se pueden delegar, pero otras que por su naturaleza no. Sin embargo, no sabemos cuáles sí y cuáles no. El Tribunal Constitucional ha resuelto sobre algunas, sobre otras no se ha pronunciado todavía, y eso genera incertidumbre. Aparte, hay cambios de tendencia en el Tribunal Constitucional. Por tanto, ese ambiente de omisiones, remisiones, inconcreciones, cambios de tendencia del Constitucional, crean ese clima de confusión, un sistema poco concreto, muy difuso, y eso genera grandes inseguridades jurídicas. Por ejemplo, una comunidad autónoma que quiere aprobar una ley necesita aprobar la ley, pero puede luego venir el Tribunal Constitucional y anularla, y eso es lo que está ocurriendo. Fíjense, ha ocurrido, les voy a poner el mismo ejemplo, tanto aquí, en esta misma Cámara, en el Parlamento de Navarra, cuando el Tribunal Constitucional anuló la ley de sanidad universal, como también en las Cortes Valencianas. Y no solamente eso, sino que es que encima genera una gran ralentización de las decisiones. Por ejemplo, no es, en un sistema y un Estado de Derecho, no es factible que tengan que esperar 9 años una comunidad autónoma para que se resuelva un asunto de inconstitucionalidad, como por ejemplo lo encontramos en esta sentencia, en la cual en 2016 se está resolviendo una cuestión de inconstitucionalidad planteada a las Cortes Valencianas sobre un tema de matrimonio en el 2007, 3 legislaturas después. Fíjense, esa poca concreción, esa poca claridad de competencias, ¿qué fallos trae? Inseguridad jurídica por un lado y ralentización de decisiones por el otro. Adelante con su pregunta. ¿Todo esto que usted expone, qué es culpa, de la Constitución o de las comunidades autónomas? Es culpa de una poca concreción de las competencias y por eso nuestra reforma. Nosotros queremos concretar y constitucionalizar de forma clara las competencias. Así ahorraríamos esto, ahorraríamos conflictos. Las comunidades autónomas sabrían exactamente dentro de qué ámbitos pueden y qué ámbitos no pueden actuar. De esta forma estaríamos agilizando mucho la labor legislativa de los legisladores, valga la redundancia, y estaríamos aportando seguridad jurídica al sistema. Por tanto, problema, inconcreción de competencias en la Constitución. Solución, constitucionalización, clarificación de esas competencias. Sería muy sencillo. Se pondrían cuáles son las exclusivas indelegables del Estado y el resto para las comunidades autónomas, con alguna cláusula supletoria para evitar conflictos. Nuestro segundo gran problema, la participación. Y es que vemos que hay un Senado que no representa los intereses territoriales de las comunidades autónomas. Por tanto, ¿esto a qué se debe? Porque el Senado presenta dos grandes déficits. Por un lado, que se organiza en torno a partidos políticos y no en torno a las comunidades autónomas. Y tampoco tiene un poder real de actuación. Por eso, ¿cómo afecta este Senado a ese problema que hemos señalado, de la insuficiente participación? No representando. Encontramos un Senado que está separado de las comunidades autónomas. ¿Y nuestra solución cuál es? Juntarlo, es decir, la creación de un Senado territorial que atienda efectivamente a las soluciones. Adelante con su pregunta. Está en tiempo. ¿Cree que nos deberíamos meter en un proceso de reforma cuando no hay una mayoría de acuerdos entre los distintos grupos parlamentarios? Efectivamente, claro que no hay consenso. Si hubiera consenso ya habríamos reformado la Constitución antes, pero por eso estamos aquí debatiendo, para convencerles de que se unan a la reforma. Ya lo decía Francis Bacon, fíjense, las oportunidades hay que crearlas, no hay que esperar a que lleguen. Como iba diciendo, nuestra solución a esa insuficiencia en la participación territorial es la creación de un Senado territorial en la que, por ejemplo, cada comunidad autónoma enviaría un número determinado, es decir, 4 senadores que los elegiría cada Cámara Legislativa en las distintas comunidades y dotar de funciones reales a las comunidades autónomas. Así las propias comunidades estarían decidiendo sobre materias que les afectan a ellas mismas. Así que fíjense, me gustaría ya acabar con una frase de Kennedy, ya que he empezado con otra de Einstein, que dice que el cambio es ley de vida. Cualquiera que solo se mire al pasado o al presente, se perderá el futuro.
Muchas gracias. Será que yo ya me estoy haciendo viejo, me están saliendo canas en el pelo y es por eso por lo que yo soy más reticente a pensar que, bueno, que hay que buscar oportunidades, que tenemos que buscar las oportunidades, pues bueno, si es que si no están las oportunidades, si las posturas están tan enfrentadas, resulta muy complicado ponernos de acuerdo. Por ejemplo, empezaba Marta diciendo las murallas de Pamplona. Sí, claro, hay murallas que están intramuros, extramuros, algo como la Constitución, ¿no? ¿Vale? Una mayoría de navarros estará de acuerdo en que hay que hacer algo con las murallas, que eso es más o menos lo que pasa con los españoles, ¿no? Hay una mayoría, según Sigma II del año pasado, que está a favor de modificar la Constitución. Pero no nos quedemos tampoco en la parte de afuera de la pregunta. Intentemos entrar dentro de la parte de la pregunta. Vamos a ver, porque claro, modificar la Constitución puede servir tanto para las personas que están, por ejemplo, a favor de modificar la monarquía, de introducir nuevos derechos o, por supuesto, de la organización territorial del Estado. Pero vayamos al CIS. El CIS aborda esta cuestión. El CIS pregunta a los españoles cuál es su opción, cuál es la mejor opción, cuál es su opción de organización territorial del Estado más acorde con sus preferencias. En el año 2014, como se pueden observar, las barras de los extremos interviene, quiere decir diferentes posturas, por ejemplo, darle más autonomía, darle menos autonomía, volver al centralismo o incluso permitir un referéndum de autodeterminación en diferentes regiones. Y sin embargo, la postura que sobresale sobre el resto es la de que no se cambie nada, de estar tal como estamos. Es cierto que el resto de las posturas son mayoritarias, aproximadamente un 60%, pero efectivamente no se puede poner de acuerdo una persona que quiere un Estado centralista y una persona que quiere un Estado con más competencias en las comunidades autónomas y que permita un derecho de referéndum a, por ejemplo, Cataluña. Es decir, si hay alguien que quiere tirar las murallas de Pamplona y hay alguien que quiere conservarlas, evidentemente no se pueden poner de acuerdo. ¿Sí, perdona? Sí, habla usted de una encuesta sobre distintos modelos de organización territorial. ¿Acaso nosotros hemos propuesto en algún momento cambiar las actuales comunidades autónomas? No, usted no ha propuesto eso, pero hay que entender que las personas, por ejemplo, las competencias, que siempre ha sido una fuente de conflicto, las comunidades autónomas, habrá quien quiera más competencias y habrá quien quiera menos competencias. Habrá quien quiera darle más competencias a las comunidades autónomas y habrá quien quiera darle menos. Por tanto, no nos van a poner de acuerdo en esa materia. Esta tendencia se mantiene también en el año 2015, en el año 2016 y, por supuesto, en el año 2017. Adelante con su pregunta, por favor. Aunque no exista mayoría, significa que no hay que hacerlo, porque antes no había una mayoría que reconociera el derecho a voto de las mujeres, pero sin embargo estaremos de acuerdo que hay que hacerlo. Bueno, pero es que lo que haya que hacer o no haya que hacer lo decidirán las personas. Si las personas no están de acuerdo o las personas no tienen una mayoría clara para cometer cambios, está difícilmente abordable ese asunto. También hay una cuestión muy curiosa, aproximadamente 2/3, hablamos, ¿no?, de los 2/3 de personas, de españoles, que están a favor de reformar la Constitución, que coincide con los 2/3 de personas aproximadamente de españoles que desconocen la Constitución. Quizás, primero, haya que abordar una labor pedagógica de explicar a los españoles qué es la Constitución, en qué consiste la Constitución, y después ya se verá, no adelantemos los acontecimientos, si hay que reformarla o no. Primero habrá que consultar, habrá que explicarles a los españoles en qué consiste la Constitución y más adelante habrá que cambiarlo. También, si los españoles, comentaba Marta al principio de su intervención, que se puede reformar. Sí, claro que se puede reformar el artículo 167 y 168, pero estos artículos son muy complicados. Por ejemplo, el Congreso de los Diputados, cuya composición es la siguiente, como se pueden observar todas las diferentes sensibilidades que están alcanzados. ¿Cómo se puede alcanzar en esta amplia gama cromática de diferentes partidos, 3/5 partes de la Cámara, cuando las posturas de las personas, cuando las posturas de los partidos políticos que ahí están representados están enfrentadas? Y no solo eso, también el amplio composición del Senado. Estas diferentes posturas que aparecen en el Senado es realmente la muestra de los deseos de los españoles. Y es que a los españoles la cuestión territorial le importa más bien tirando a nada.
Les importa el paro, les importa la sanidad, les importa la educación. La cuestión territorial, que es la barra representado en color rojo, no le importa para nada. Por eso, señores, porque ni las personas se ponen de acuerdo, ni los congresistas y los senadores se ponen de acuerdo, no se puede acometer una reforma y por tanto no se debe reformar. Muchas gracias. Bien, buenos días. En primer lugar, me gustaría comentar ciertos argumentos que ha esgrimido el equipo contrario. Y es que en su argumento de ausencia de respaldo social, es curioso porque ellos mismos han sacado una gráfica donde mostraba que la mayoría de los españoles están de acuerdo en que algo de la Constitución hay que reformar. Pero es que en su intervención decía que el problema es que nadie tiene nada claro. Efectivamente, ese es el problema. Pero es que el problema es que nadie tiene nada claro sobre qué competencias puede asumir una comunidad autónoma o no. Ese es el problema. Después ustedes hablan de, miren, es que no se puede reformar la Constitución porque hay ausencia de consensos. Es que, claro, ocurre que como ahora mismo no se pueden poner de acuerdo, no hay que reformar. Pero es que no sé si han leído bien la pregunta, que sí se debe. ¿Se debe reformar la Constitución española? Sí, porque hay graves problemas. Los consensos llegarán o no llegarán, pero lo que está claro es que lo que decimos es si se debe. Y que por supuesto que pueden llegar a un consenso. No sabemos si en un corto plazo o largo, pero se puede llegar como se ha llegado muchísimas otras veces. Pues hablan de, bueno, como a los españoles no les importa, pues entonces no se debe reformar. Oiga, en esa lista de prioridades que ustedes han puesto, creo que no aparece el hambre en el mundo. En cambio, ¿se debe acabar con el hambre en el mundo? Sí. ¿Aparecen las 3 primeras prioridades de los españoles? Bueno, pues quizás no. Eso no significa que no se deba hacer. Bien, empezando con nuestra línea argumental, antes de realizarla me gustaría hablar un poco también de lo que se supone que van ustedes a defender en la última intervención, que es la cuestión catalana. Dicen que es que no es el momento de hacerlo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que se resuelvan todos los problemas de España para entrar a reformar otros? Si ya existen unos problemas, ¿por qué vamos a esperar a mejorarlos y a solucionarlos? Bien, nosotros les hemos hablado, primero hay un problema de inestabilidad que se soluciona con una concreción de las competencias en la Constitución española, porque no sabemos de las que son exclusivas del Estado cuáles se pueden delegar y cuáles no. Después hemos hablado que hay un problema de la participación territorial, porque el Senado no tiene realmente un poder de actuación y las comunidades autónomas no se ven reflejadas en él. Y a mí me toca el tercer argumento, el tercer problema, que es el de la ineficiencia. Y es el de la ineficiencia porque la actual Constitución reconoce las diputaciones provinciales. Y yo les planteo a ustedes que en la siguiente intervención me sepan decir exactamente qué funciones y qué ventajas tiene mantener las diputaciones provinciales en España. Dígame. Artículo 1.2 de la Constitución. La soberanía nacional reside en el pueblo español. ¿Usted quiere reformar la Constitución sin tener la aprobación unánime del pueblo español? Oiga, pero es que usted dice que no hay consenso en ciertas propuestas que ustedes no sé cuáles son, pero desde luego en las nuestras sí que lo hay. Por ejemplo, la que voy a hacer yo ahora de ineficiencia. Porque ustedes dicen que no puede haber consenso, pero por ejemplo, en eliminar las diputaciones provinciales, curiosamente, Ciudadanos, Partido Socialista y Podemos, que tendrían una supuesta mayoría del Congreso, están a favor de suprimir las diputaciones provinciales, o cuanto menos que existe un problema. Dígame. Usted nos hace leer la pregunta a la que hoy nos trae aquí. Sí. Yo se la hago leer también y le digo que estamos hablando sobre la organización territorial del Estado y los datos que damos es sobre la organización territorial del Estado y no hay acuerdo unánime para reformar sobre esa materia. ¿Quiere reformar sin haber unanimidad? Que no haya acuerdo significa que no se debe hacer, que no haya acuerdo en este momento. ¿Hay acuerdo en este momento para acabar con el hambre en el mundo a nivel internacional? No. ¿Se debe hacer? Sí. Es que ustedes confunden el poder con el deber, no son sinónimos. De todos modos, sigo. En el tema de las diputaciones provinciales, existen unas claras duplicidades entre las funciones de las comunidades autónomas y la de las provincias. Este es un informe de Francisco Velasco Caballero de la Universidad Autónoma de Madrid que dice que en España no solo es que no se intenten evitar las duplicidades entre comunidades autónomas y provincias, es que de manera estructural se tiene asumido. Es decir, sabemos que tenemos una institución que tiene muchísimas duplicidades con las comunidades autónomas y nos da igual, las seguimos manteniendo. Y ustedes dirán, bueno, si por lo menos es eficiente económicamente, pues igual merece la pena mantenerla. Pero ¿qué va? ¿Qué va a ser eficiente económicamente? Miren ustedes, esto es una gráfica conforme a los últimos presupuestos de las diputaciones provinciales y tenemos que muchísimas provincias gastan más en su funcionamiento que en el gasto de la provincia. Tengo que seguir con mi argumentación. Que en el gasto privado de la provincia. Es decir, por ejemplo, Segovia, Huelva, Albacete, Ourense, Cuenca,
más del 50% de su presupuesto está destinado a gastos de funcionamiento, es decir, a mantener la propia entidad. Y vemos, sin embargo, que acaso llega un 30% de sus gastos para los ciudadanos, para el gasto público. ¿De verdad que es necesario mantener una institución que tiene tantísimas duplicidades con las comunidades autónomas y que además es un pozo sin fondo? Sinceramente, espero que en su segunda intervención nos sepan aclarar si se debe o no mantener esta institución. Pero es que encima, fíjense que esta institución, cuando llegó en España, la delimitación provincial fue en 1833, es una delimitación que realizó Javier de Burgos, que es que para entonces ni había comunidades autónomas, España tenía colonias. O sea, fíjense lo que hemos cambiado y seguimos manteniendo esta entidad que está completamente superada. Y esa es la realidad. Por eso nosotros le hemos planteado 3 problemas. El problema de inestabilidad, que lo solucionamos con la concreción de competencias. El problema de la participación territorial, que lo solucionamos con un Senado realmente territorial. Y finalmente, el problema de la ineficiencia, y lo solucionamos eliminando las diputaciones provinciales. Muchas gracias. El equipo en contra tiene un aviso por formular una pregunta de 17 segundos. Señorita Lázaro, quisiera hacerle una advertencia, y es que creo que usted, al igual que su equipo, está chocando precisamente contra la muralla que nos ha enseñado al principio del debate. Y ahora me dedicaré a argumentar por qué creo que el equipo contrario nos mira con tan mala cara y en realidad no se están dando cuenta que la muralla la tienen ellos. Nos han hablado de que las competencias deberían de estar mejor definidas, y yo les voy a decir cómo están definidas las competencias en la Constitución española. El artículo 149 deja perfectamente definidas cuáles son las competencias exclusivas del Estado. No sé si tiene alguna duda respecto a esto. Imagino que sus dudas están en cuanto al artículo 148, que es un artículo ejemplificativo de las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas. Si tienen más dudas a partir de aquí, es porque ustedes no están interpretando bien la Constitución, no porque la Constitución tenga un problema. Señor García Andía, quería comentarle para su tranquilidad que el Senado puede modificar su Constitución simplemente reformando la ley orgánica del régimen electoral general y no tumbando una Constitución entera, que parece que es una obsesión para ustedes hoy en este debate. Me ha resultado curiosa una intervención precisamente de usted, señor, diciendo que ustedes en qué momento han propuesto cambiar el cómo están constituidas las comunidades autónomas. Pues lea la pregunta que nos trae de aquí. Estábamos hablando de reformar la Constitución en relación a la organización territorial del Estado. Yo entiendo por organización territorial del Estado cómo está constituido mi Estado. Y mi Estado se constituye en municipios, provincias y comunidades autónomas. ¿Sí? ¿Podría usted decir, ya que dice que las competencias exclusivas son claras, cuáles son delegables y cuáles no? Porque yo creo que nadie lo sabe. ¿Sabe quién lo sabe? Lo sabe el Tribunal Constitucional, y gracias a toda su jurisprudencia deberían tener bastante claro cuáles sí que son delegables y cuáles no. Nos habla todo el rato del se debe, se puede, y nosotros queríamos justificar nuestra postura. Y es que en mi equipo somos gente pragmática. Somos pragmáticos y creemos que lo que se puede, se debe. Y lo que no se puede, no se debe. Quizá a ustedes les guste gastar fuerzas en cosas que no se puedan y se deban, pero no se puedan. Nosotros somos pragmáticos. Si algo no se puede hacer, no se debe hacer. Tenemos asuntos bastantes para ocuparnos como para estar haciendo cosas que no se pueden realizar ahora mismo. ¿Sí? Entonces, si en España hay problemas, como les hemos demostrado, como no hay consenso, ¿no se deben arreglarlos? Por supuesto que los problemas de España tienen que ser arreglados, pero, óigame, le estamos diciendo que cuando un problema no puede ser arreglado en un momento determinado, quizás que no se deba arreglar. Solo le estoy explicando la diferencia entre el poder, el deber y el por qué nosotros somos gente pragmática y creemos que cuando no se puede, no se debe. Nos ha hablado también del hambre en el mundo. Quisiera decirle que en mi casa, por ejemplo, también se debe hacer la cama todas las mañanas, pero tampoco está entre las 3 prioridades de los españoles, fíjese. Así que, por favor, le agradecería que a partir de ahora su equipo se ciña a los problemas de los españoles y no seamos ventajistas utilizando problemas del resto del mundo diciendo que no están entre nuestras preocupaciones, porque si entre las preocupaciones de los españoles no está la organización territorial del Estado, no veo la comparación con el hambre en el mundo, por ejemplo, porque creo que la organización territorial del Estado, si fuese un auténtico problema para los españoles, sí estaría entre sus preocupaciones. ¿Sí? De España.
¿se puede acabar con los asesinos? Y segunda pregunta, ¿entonces se debe acabar con los asesinos? Me parece otra pregunta casi tan ventajista como la del hambre en el mundo. ¿Se puede acabar con los asesinos y se debe acabar con los asesinos? Por supuesto, pero para eso están los tribunales, para condenar a este tipo de gente, y sinceramente creo que no son los mismos asesinos los que había en el año 1500 que los que hay hoy en día. Este tipo de cuestiones están penadas por los tribunales. Creo que sinceramente están haciendo preguntas que poco tienen que ver con nuestro debate y es algo que me apena. Si me deja voy a acabar, les he concedido ya 3 preguntas y tengo que desarrollar todavía mi línea argumental. En primer lugar, nosotros consideramos que es un momento inapropiado por 2 cuestiones. La primera de ellas es la cuestión catalana. Estamos cansados de hablar de Cataluña, pero seamos sinceros, ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué nos ponen este título para el debate? Si nos ponen este título para el debate hoy, en 2018, después de lo que pasó a finales de 2017, es por la cuestión catalana. Y resulta que les voy a pedir que hagan un ejercicio de interpretación constitucional. El artículo 169 de nuestro texto constitucional nos dice que no se puede reformar la Constitución en estados de alarma, de sitio o de guerra. Pero hagamos una interpretación un poco más profunda, no nos quedemos en lo superficial. ¿Qué es lo que nos quiere decir este artículo? Este artículo lo que nos intenta decir es que no se puede llevar a cabo una reforma constitucional en un momento de anormalidad constitucional. Y por favor, díganme ustedes si no nos hallamos ante un momento de plena anormalidad constitucional cuando por primera vez en la historia se ha aplicado el artículo 155 de nuestra Constitución, disolviendo el gobierno que había en Cataluña y manejándolo desde el Estado central. Otro de los argumentos por los cuales es un momento inapropiado es porque estamos al final porque debemos estar para reformar la Constitución al final de una legislatura. Una reconstrucción, una reforma constitucional supondría a los españoles 180 millones de euros en gastos en unas nuevas elecciones. Díganme ustedes si, haciendo uso de nuestro pragmatismo, no sería mejor llevar a cabo esta reforma al final de una legislatura. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Antes de concluir esta 10ª Liga de Debate, hoy sí que me gustaría agradecer a todos los equipos, a todas las universidades, al jurado y, por supuesto, a la organización, que gracias a ellos estamos aquí. Para empezar a definir las posturas que hemos visto hoy a lo largo del debate, me gustaría resumir un poco las ideas que hemos visto del equipo de la Universidad de Navarra. Nos han hablado de inestabilidad por ciertos artículos de la Constitución. Y es que precisamente ese es nuestro argumento. Hay inestabilidad, pero no solo inestabilidad dentro de la Constitución. Inestabilidad fuera, inestabilidad en la sociedad, inestabilidad en el Congreso, inestabilidad en el Senado. Somos pragmáticos, no podemos llevar a cabo una reforma de esta envergadura con la inestabilidad que existe en estos momentos. Nos han hablado de que hay que reformar la Constitución para clarificar competencias. Pero nuestro compañero Federico ya les ha comentado. Las competencias están establecidas en 2 artículos, 148 y 149. No se puede culpar a la víctima, que en este caso es la Constitución, de la interpretación que hagan los agentes externos. Nos han hablado de reformar el Senado. Mi compañero Fede les ha vuelto a decir, ya hay una ley del Senado. No hace falta tumbar una Constitución para modificar algo que puede funcionar mal. Nos han hablado de llevar a cabo una reforma para evitar duplicidades y ahorrar muchísimo dinero. Estamos de acuerdo, pero es que más dinero costaría reformar la Constitución en este momento. Es otro de nuestros argumentos. Nos alegra ver que en esto nos han dado la razón. Nuestro equipo, por nuestro lado, hemos defendido que no es el momento. No hay un respaldo social, es que lo hemos visto, hay datos. Les hemos enseñado gráficas de 2014 a 2017. Si le preguntamos a la sociedad, siguen prefiriendo un modelo de comunidades autónomas como hay ahora. Pero es que no solo eso, es que ni siquiera la organización territorial del Estado está entre sus prioridades, ni de lejos, ni de las primeras. Hay una ausencia de altura política y de mayorías parlamentarias. Mis compañeros les han enseñado cómo están repartidas las cámaras. Ahora mismo es imposible. Si no se puede, no se debe. Estamos en un momento inapropiado. Es que eso es innegable. Es que nadie puede negarnos hoy que estamos ante una normalidad constitucional nunca vista antes en el territorio español. Volvemos a ser pragmáticos. Si no se puede, no se debe. Y si no se puede, no se debe precisamente por argumentos que nos han dicho en el equipo a favor. Inestabilidad, costes. No se puede llevar ahora mismo a cabo una reforma de tal envergadura. Estaría viciada por demasiados agentes externos de los que seguramente nos arrepentiríamos. Seguramente, cuando en Navarra decidieron salir de las murallas, no había guerra fuera. Tenemos que esperar. Seguramente la receta de la abuela de Dámaso es mejorable,
Pero no ahora. Si yo no como chorizo, si a mi compañero Fede no le gusta la cebolla, primero pongámonos de acuerdo a dónde vamos y luego ya lo abordamos. Muchas gracias. Muy bien, en primer lugar me gustaría comenzar, por supuesto, agradeciendo la presencia del público que nos acompaña, de los jueces y de la dirección de competición de Miren Sarasíbar por la organización del torneo. También del equipo contrario, su presencia, que han aportado una visión diferente a este debate, pero que sin embargo ya les avanzo, no nos han conseguido convencer. Y es que desde la postura en contra se han basado en 3 argumentos fundamentalmente. Pero a más bien su postura se ha basado en decir que quizás se debe hacer pero no se puede. Y en estos 3 argumentos nos han dicho, primero, hay una ausencia de respaldo. Los diferentes partidos no van a ponerse de acuerdo en la reforma y nosotros les hemos respondido. El hecho de que no se pongan de acuerdo no implica que no se deba hacer. Es decir, y mi compañero David García les ha puesto ejemplo, antes no había acuerdo sobre el voto de la mujer y todos estamos de acuerdo que las mujeres deben votar. En su segundo argumento nos han hablado de la ausencia de mayoría, que era más de lo mismo del anterior argumento, pero pasándonos a los ciudadanos. Y les hemos respondido que la totalidad de la población no esté de acuerdo, no implica que no se deba hacer. Y le hemos puesto también el ejemplo del hambre. Que el hambre no sea, si hacemos una encuesta, como les ha dicho mi compañero Raúl, una de las mayores preocupaciones, no implica que no se deba acabar con él. Y en su tercer argumento, que lo han desarrollado en su segunda refutación en contra, y por tanto no hemos podido entrar a refutar directamente, nos han hablado que es un momento inapropiado por la crisis catalana, pero ya mi compañero en su segunda refutación a favor se ha adelantado a ese argumento y les ha dicho, es que no podemos estar perpetuamente esperando a aplicar unas medidas que se deben hacer únicamente por la crisis catalana. Y es que les hemos demostrado efectivamente que esta reforma, en la postura a favor, les hemos demostrado que sí se debe hacer y les hemos hablado desde nuestra postura de 3 problemas que deben ser aplacados con 3 soluciones que hemos reflejado en esa gráfica. En primer lugar, aplacando un argumento de estabilidad que se basa en la inconcreción de las competencias que hay en la Constitución española y hemos aportado una solución, concretar las competencias. En segundo lugar, les hemos hablado en nuestro argumento de participación de que las comunidades autónomas no participan realmente en la elección de los cargos y leyes que les competen y eso es un problema, como hemos demostrado, y hemos aportado una solución también, un Senado territorial donde efectivamente las comunidades autónomas, regiones de nuestro país participen, territorios de nuestro país participen. Y en tercer lugar les hemos hablado de eficiencia y les hemos expuesto el gran problema que hay en cuanto a las duplicidades. Tenemos diputaciones provinciales que no hacen absolutamente nada y sin embargo esto no lo han respondido desde la bancada de la postura en contra, no han entrado aquí. Este problema no lo han mencionado, han huido porque saben que es un gran problema y sin embargo nosotros hemos propuesto una solución que es eliminar las diputaciones, las administraciones provinciales. Y es que hemos propuesto 3 soluciones para 3 problemas que hemos demostrado. Es cierto que esa comida de su abuela seguro que está muy buena y no lo negamos, pero es que nosotros estamos a favor de mejorarla porque realmente hay que mejorarla. Y es que como dijo Roosevelt, una gran democracia debe progresar porque si no dejará de ser grande o democracia. Muchas gracias. Muchas gracias a los 2 equipos, muchas gracias a las 2 universidades y en este momento las jueces y los jueces se retirarán 10 minutos para deliberar y mientras tanto Marco Subiría, representante de la Universidad del País Vasco, que como les he avanzado y hemos felicitado al inicio de esta sesión, nos repetirá su discurso para que todas y todos lo podamos escuchar aquí en este Parlamento por resultar el ganador del 4º certamen del mejor discurso del G9. Así.
Señor Rubiría, le digo que espere 2 minutos hasta que los jueces y las jueces salgan del salón de plenos y tenga usted el espacio para que nos pueda dar su discurso, que escucharemos atentamente. Bueno, señores y señores, damas y caballeros, la organización en general, los dos equipos, enhorabuena a los dos. Buenos días. Hoy, yo, en representación de la Universidad del País Vasco, voy a venir a hablarles de un tema apasionante, pero complejo, que es el tema de los suspensos. Un tema, como todos los que ponen el G9, calentito. Pero, veamos, ¿en qué pensamos? Cualquiera de nosotros, ¿qué piensa? ¿Qué le viene a la cabeza cuando oye el concepto, la palabra, suspenso? Seguro que cosas muy positivas, felicidad, probablemente, pero la cuestión es que el concepto suspenso, suspender, no es algo tan sencillo como puede parecer a simple vista. Les pondré un ejemplo. En la lengua española, la mayoría de palabras vienen del latín, y suspenso es una de ellas. Viene del latinismo suspensus, de sub, debajo, y pensum, colgado. Uno está pensando, este tío a dónde se quiere ir, pero esperen, porque 2000 años es muchísimo tiempo para un idioma, y los idiomas evolucionan con el tiempo. Y esto nos lleva a que actualmente haya más palabras que vienen de ese mismo lugar, como por ejemplo, suspense. Lo cual personalmente encuentro muy apropiado, porque eso significa que el 3,5 que obtuve en la prueba de lengua y selectividad viene del mismo sitio que psicosis de Hitchcock. Es curioso, ¿verdad? Dos conceptos que parten del mismo punto, pero con el tiempo se alejan y vuelven a encontrarse, distintos pero similares al mismo tiempo, porque pocas cosas representan mejor un suspenso que la expresión de horror de Janet Leigh siendo acuchillada repetidamente por Norman Bates en la ducha. Me recuerda a mi primer año de carrera. Pero los suspensos no son solo intriga. También hay otros factores. Pena, angustia, miedo, mucho miedo. Hay suspensos muy merecidos, como el que obtuvo un amigo mío, por decir en un examen de geografía, que la capital de España era España. O también hay suspensos, esto hay que decirlo, muy injustos, como suspender, en general, a cualquier alumno con un 4,9, un 4,95, eso no está bien, eso es sádico. También hay suspensos devastadores, como suspender una asignatura en sexta convocatoria en la carrera y verte de pronto fuera de esa vía, de esa vida que querías tener. Y también los hay muy edificantes, como suspender una declaración de independencia a los 5 minutos de haberla proclamado, ¿verdad? Pero no se engañen. Los suspensos no solo quedan ahí, también suspenden hasta los países. España especialmente, somos un caso muy especial para eso. Lo podemos ver en los medios, en la televisión, en los periódicos, todos los días. Lo ponemos la televisión y vemos titulares. Vemos, España suspende en medio ambiente. O España suspende en I+D. O mi favorito, que es España suspende en educación. Lo cual es francamente irónico. Pero los suspensos no son solo malas noticias. De hecho, si bien es cierto que pueden ser una fuente casi infinita de sufrimiento, también tiene el potencial de darnos alegría, de aportar felicidad, dicha a nuestras vidas. Y si no, basta con que observen la diferencia entre que un profesor diga ha suspendido el examen o que diga se ha suspendido el examen. El apocalipsis y la salvación juntos en una sola palabra. Al final, resulta increíble pensar que algo tan sencillo como es un latinismo, suspensus en este caso, ha alcanzado tal calado, tal importancia en nuestra sociedad. Porque si ustedes miran a su alrededor, en su día a día, verán que los suspensos ocupan un lugar protagonista en nuestras vidas. Y además de formas muy diversas. Porque, como ya he adelantado, no es lo mismo estar en suspenso que estar en suspense. No es lo mismo estar suspendido en el aire que suspendido en matemáticas. No es lo mismo hablar de suspensivos que de suspensorios. Y finalmente no es lo mismo suspender en educación, que es lo que está haciendo este país, que educar en los suspensos, que es lo que espero haber hecho yo. Muchas gracias.
Las juezas y los jueces siguen deliberando. Creo que es una decisión difícil, como todos los años. Así que, si les parece, hacemos un receso de 10 minutos. Señora directora, ¿sí? Gracias.
Reanudamos la sesión, si les parece, y la directora académica de debate de la Universidad Pública de Navarra, la señora Miriam Sarasíbar, nos va a dar a conocer el fallo del jurado. Señora presidenta del Parlamento, señora vicerrectora de Proyección Universitaria de la Universidad Pública de Navarra, parlamentarios del Parlamento de Navarra, vicerrectores y representantes de universidades del G9, presidencias del Consejo de Estudiantes de Universidades del G9, jueces, alumnas, señoras y señores, buenos días. Antes de decir el resultado del equipo ganador, me vais a permitir unos minutos. Y quiero que sean minutos de agradecimiento. En primer lugar, mi agradecimiento al Parlamento de Navarra por su apoyo en cuanto a la financiación, por brindarnos su sede para celebrar hoy la final, y a la presidenta y a los parlamentarios presentes por querer compartir con nosotros este acto de la final de la Liga del Debate del G9. En segundo lugar, mi agradecimiento a las 9 universidades del G9 por apostar un año más por esta actividad del debate, tal como dije en el acto de bienvenida en el Central el pasado miércoles, y al propio G9 por colaborar en la organización de esta Liga del Debate. En tercer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento también a los jueces y representantes institucionales por creer en esta actividad, por dedicar parte de su tiempo de trabajo y de ocio a la actividad del debate y por promocionarla como servicio y como formación en vuestras universidades. En cuarto lugar, mi agradecimiento a los alumnos participantes de esta liga, que sois los verdaderos protagonistas. Me alegra saber que hay gente joven como vosotros que dedicáis parte de vuestra vida a formaros en la actividad de debate y de la oratoria, que sois conscientes de la importancia del uso de la palabra como medio de comunicación y argumentación. Espero que sigáis haciéndolo. Por último y no menos importante, quiero agradecer al equipo que hemos formado en la Universidad Pública de Navarra para organizar esta 10ª edición de esta Liga del G9. Un equipo potente que con su trabajo ha posibilitado que esta Liga se haya podido celebrar. Me refiero al Vicerrectorado de Proyección Universitaria, dirigido por la vicerrectora Loisa Ramírez, a la sección de actividades culturales de la universidad, dirigida por Iranzu García, y a Versaria, que está compuesta por técnicos, árbitros y demás personal, que ha sido la empresa encargada de todos los aspectos organizativos, que ha permitido sin duda que, que las salas estén preparadas, las actas electrónicas vayan bien, las credenciales, cronómetros, vídeos y un largo etcétera de aspectos que todos hemos ido viendo estos 3 días. Así que, como digo, muchas gracias a todos ellos. Bien, me quedo satisfecha del transcurso de estos 3 días, días intensos, días formativos, en los que ha habido gran nivel en todos los debates celebrados, y espero que todos os llevéis un grato recuerdo de la experiencia, de nuestra ciudad y de nuestro acogimiento. Ahora sí, voy a decir quién ha sido la universidad ganadora de esta 10ª Liga de Debate Interuniversitario. Antes quiero felicitar a ambos equipos, creo que ha sido un debate muy intenso, muy bueno. Y la universidad ganadora es la Universidad Pública de Navarra.
Vamos a ir cerrando ya este acto, dando la enhorabuena nuevamente a la Universidad Pública de Navarra, a nuestra Universidad Pública y, como no, al equipo de la Universidad de La Rioja, que también ha sido un equipo potente que merecía también la victoria. Además, comentar, voy a hacer una por una, un pequeño relato de lo que habéis comentado. Marta, que nos ha abierto el debate con reabrir la modificación de la Constitución, si era preciso o no, y además ha utilizado nuestras murallas, las de Pamplona, que son reconocidas y además muy visitadas. Así que gracias por ese reconocimiento, aparte de nuestros monumentos históricos. Damaso nos ha comentado que tiene un rico pimentón, es cierto. En La Rioja es buenísimo. Esas patatas tan replicadas en las diferentes comunidades autónomas de tu abuela y de nuestras abuelas, que muchas gracias por traerlas aquí, y espero que esas patatas, ese rico pimentón, refuercen el encuentro entre diferentes tan necesario para reformar o no esa Constitución. David nos ponía de relieve las imprecisiones, incertidumbres, inconcreciones de la actual Constitución. Y nos recordaba además que tenemos un derecho, el derecho a la sanidad, que es universal y que no debería haber sido recurrido al TC. Mario nos ha hecho poner de relieve esa necesidad de labor pedagógica para conocer nuestra Constitución y así poder reformarla o no, en su caso. Raúl nos planteaba resolver problemas presentes, además de cuestionar las duplicidades de las administraciones públicas. Federico, Fede, también apostaba por defender el pragmatismo de si se puede, se debe, no se puede, no se debe. Ha estado muy bien, ¿no? Y ha puesto además encima de la mesa, en el centro del debate, la imposición de ese artículo que todo el mundo conocemos, que es el 155. Y después, Ana y Jesús, gracias por recoger debidamente los relatos de vuestras compañeras y compañeros y darle un final a la competición. Ha sido verdaderamente extraordinario. Pero bueno, ya que venís a Navarra, a Pamplona, desde otras comunidades, os doy un pequeño trabajo para que en el viaje de vuelta os lo vayáis trabajando y quizás en una próxima ocasión, junto con mis compañeros y compañeras de Parlamento, podamos debatir. Sabéis que hace unos años se reformó la Constitución y nadie aquí ha mencionado ese artículo 135 de la Constitución. Así que, Federico, ese artículo 135 debería haber sido reformado. Pudo ser reformado, debería haber sido reformado, así que en vuestros viajes de vuelta, si queréis darle una vuelta a ese artículo 135 que está ahogando parte de las administraciones locales, estaría bien también a darle unas vuelticas, como decimos aquí. Y sin más, espero que estos 3 días la gente de Pamplona os haya acogido, la gente de Navarra os haya acogido como os lo merecéis y como siempre que vamos a vuestras comunidades autónomas también os acogéis. Así que enhorabuena a todos y a todas. Este maravilloso G9 y juezas y jueces, gracias por vuestra labor, porque yo creo que habrá sido una labor importante, un trabajo ímprobo, pero de un encuentro que ha sido, yo creo que muy satisfactorio y sobre todo para aquí, para este Parlamento, un verdadero honor haberos recibido, porque esta es y será vuestra casa. Así que, como digo, feliz vuelta, feliz viaje de retorno y cuando queráis, aquí estamos. Muchas gracias. Mi esker.